Hola, bienvenidos a mi canal. Este es un nuevo tutorial para poder hacer una explicación básica de la construcción de rostros en perfil, nuevamente trabajados en vectores y tomando como referencia una fotografía. En tutoriales anteriores ya habíamos trabajado el rostro enfrente y a partir de ahí habíamos trabajado el rostro en 3/4. Para el ejercicio de hoy, entonces trabajaremos el rostro en perfil. Vamos a hacer primero un análisis estructural de cuáles son los componentes que tenemos en el caso del rostro, sobre todo las estructuras del rostro en perfil. Vamos a entender en primera medida que los ojos siempre deben quedar en la mitad del total de la altura de la cabeza. La construcción de esta línea recta que tenemos acá obedece básicamente a que entendamos qué partes quedan un poco más adentro, como la parte de los ojos, la parte del mentón. Esta parte del mentón puede sobresalir dependiendo de los rasgos faciales de cada persona. Y las cejas siempre deben estar, sobre todo el montículo que conecta cejas con frente debe estar mucho más sobresaliente con relación a la ubicación o al perfil en los ojos. Igualmente la nariz, pues también dependiendo de los rasgos faciales va a variar. Vamos a hacer un análisis un poco más cercano de las estructuras de nariz y boca, que son las partes más complejas de representar. En primera medida vamos a observar, voy a sacar nuevamente las guías, vamos a observar que la nariz debe salir con una proyección levantada, ¿ven? No sale recta porque ya estaríamos caricaturizando o poniendo unos rasgos faciales un poco fuertes, sobre todo para rostros femeninos. Entonces debe salir ligeramente levantada y qué tan redondeada la punta dependiendo de las facciones. La boca y el labio superior igualmente. Esta parte yo la he bautizado como la J porque tiene un descenso o un rodadero. Entonces la construcción del labio superior, si ustedes observan, para eso puse esta estructura, va un poco más adelante que el labio inferior. Debe estar un poco más atrás en proyección con el labio superior. Y generalmente se ve un poco más prominente el labio superior al inferior. Volviendo al tema de las facciones, hay labios que se ven exactamente iguales en altura. Por último, observen que el ángulo del labio superior, sobre todo en estas facciones de este rostro, las tenemos de una forma más levantado prominente el labio superior con relación al labio inferior. Entonces, este tiene un ángulo mucho mayor. Bien, ya las estructuras que ustedes quieran asignarle a cada una de las facciones va a depender pues del modelo que tomen, o si lo hacen a mano alzada, pues que ustedes puedan jugar un poco con estas diferentes facciones. El siguiente proceso, después de haber hecho un análisis, es empezar la construcción del rostro. Yo aquí tengo todo separado por capas para que se vaya entendiendo mucho mejor cuál es el proceso. Acá ya tengo el mismo rostro con el que empecé. Le apliqué básicamente un tipo de degradado, observen, para darle unos efectos. Tengo el cuello también por separado para poder dar la profundidad del mentón. Y procedo a hacer las sombras respectivas de las partes del cuerpo. Como en los anteriores tutoriales, algunas son con degradados y otras son con colores planos, ya dependiendo del tipo de ilustración que queramos desarrollar. Aquí ya empezamos con la construcción del labio inferior, el labio superior, como les había dicho, en este caso más alto, pero es mucho más delgado que el labio inferior. Igualmente tenemos entonces el resto de sombras de pómulos, de orejas, etc. Esta sombra que tengo aquí adicional es la sombra del cabello. Voy a ocultarla temporalmente. Bueno. El siguiente proceso es la construcción de los ojos, que es el mismo proceso que ya habíamos visto en los demás tutoriales. Teniendo en cuenta que nuestro ojo en perfil es una construcción en triángulo, es decir que lo primero que vamos a tener que construir en este proceso es esta parte del ojo que es, por llamarlo de alguna forma, el globo ocular. Esta estructura que tenemos acá es un triángulo, como lo pueden observar. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que este va a ser el área donde va a estar toda el área blanca del ojo. Posteriormente vamos a hacer la construcción del iris.
En este caso también le asigné un degradado para jugar con varias tonalidades. Este es un degradado circular en donde apliqué varias tonalidades. Recordemos que con la herramienta G, que es la herramienta de degradado que tenemos a este costado, o directamente en nuestras paletas paneles acoplables, también podemos trabajar las tonalidades que debemos agregarle a los ojos. Después de hacer la construcción del iris, se construye la pupila y posteriormente pues pasamos al resto de los elementos, en este caso puntos de luz. Los estoy trabajando no solo pintados en blanco, sino también con transparencia, con manejo de opacidades. Adicional a eso ya empezamos a poner las pestañas, que yo las hice acá de forma genérica, tanto inferiores como superiores. Y por último la construcción de la ceja. En este caso es una ceja corta, la referencia que yo he tomado. Este ojo no es del mismo tamaño de nuestro rostro. Como referencia, de hecho, está reposicionado y agrandado, porque esto se trata de una ilustración un poco más libre y no anatómico propiamente. Entonces estamos tomando el ojo como referencia, pero igual se agrandó. A la pupila, a la parte del globo ocular, también podemos hacerle un degradado, si ustedes quisieran, para poder representar mucho mejor la estructura del ojo. Tomamos en cuenta la herramienta, hacemos la aplicación, acá sí nos toca cambiar el modo de degradado, por acá simplemente podemos eliminar las tonalidades. Lo ideal en este caso es que sea un degradado hacia blancos, entonces tenemos que devolver la tonalidad blanca hacia la que va a llegar el ojo. Y acá podemos estar trabajando con un gris intermedio y jugar con estos puntos que son los niveles y sobre todo el proceso de degradación, cómo se va a trabajar. Desde este punto yo puedo estar tomando la estructura y girándola para ubicarla en el lugar que necesito. Correcto. Esta pequeña sombra gris es para darle un poco de profundidad al ojo. Bien, la estructura de la nariz básicamente son líneas con manejo de perfil de anchura, como esta que tenemos acá, que es un perfil básico con extremos más delgados. Esta es simplemente una figura con relleno para darle la profundidad a la fosa. Igualmente tenemos puntos de luz hacia las partes donde necesitemos darlas, punto de sombra degradado o punto de sombra plana. Igual la construcción de la forma de la oreja también, como la forma externa de la fosa y las sombras internas de las orejas. Bien, ya una vez tenemos toda esta estructura de ojos, podemos empezar a definir qué tipo de cabello podemos darle. Si quisiera caracterizarla igual que los anteriores ejercicios en donde estábamos observando cabellos cortos, pues trabajamos de las mismas dos formas que les había hablado en anteriores tutoriales, con degradados o trabajando con herramienta de pincel para simular un poco más el movimiento libre del cabello. En este caso tengo uno plano básico, igual que este de sombra, simplemente para mostrar cómo sería la estructura de ese cabello de la misma forma. Aquí adicioné en una capa detrás del rostro otra pieza de cabello para que el cabello no quedara volando. Sin esa estructura se siente que le hace falta el cabello, porque naturalmente el cabello, sobre todo en esta posición tan arqueada hacia adelante, el cabello pues va a tender de forma natural a irse hacia esta estructura. Ya para tener en cuenta el mismo cabello, el mismo peinado que tenía en nuestra fotografía original, pues podemos jugar a representarlo de la misma manera, con diferentes degradados, con diferentes asignaciones de líneas. También tenemos líneas con manejos de anchuras, como este que es el perfil de anchura 2, que es un irregular, y nos da un poco más de realismo con el rostro. Y por último voy a volver a activar la sombra que habíamos quitado, que les había dicho, la sombra del cabello, porque el cabello genera sombra sobre el rostro. Bien, este es un ejercicio corto, no expliqué paso a paso cómo se construye, expliqué las partes para construirlo y unos tipsitos para que este rostro en perfil pues nos quede mucho mejor. Bien, espero les haya servido. Básicamente no olviden la construcción que debe tener el rostro, sobre todo en los ángulos,
para que tengan una realización exitosa, ya sea que lo hagan en vectores o de forma análoga. Importante que los ojos siempre estén en la mitad de la altura y respetar el resto de alturas de las estructuras. Ya el resto de caracterizaciones pues depende de ustedes y de su creatividad.